Apreciados amigos y hermanos, muchas bendiciones. Vamos a comenzar el repaso de la lección número 12. Pero antes, quiero darle la bienvenida a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Así que vamos a iniciar este estudio, Morir como una semilla, el estudio de esta semana. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus maravillosas bendiciones. Gracias por tu compañía y tu protección. Y ahora vamos a estudiar una parte de la lección de esta semana. Permita, Señor, que tú nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder entender y poner en práctica tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y queridos hermanos, el estudio de esta semana, morir como una semilla. El versículo de memoria lo encontramos en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta ilustración precisamente Jesús la dijo viendo esta escena, porque a Jesús le gustaba ilustrar sus enseñanzas con algo práctico de la vida real. Así que él presentó precisamente esta ilustración de la fascinante manera que nosotros adoramos y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Esta ilustración nos tiene varias enseñanzas y una de ellas es que en primer lugar el grano necesita caer. El grano cae de la espiga a la tierra y este grano no elige en qué terreno va a caer, sino que cae a tierra y allí espera precisamente el momento apropiado para germinar. La semilla no tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. En segundo lugar, después que cae la semilla espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le depara el futuro, pues es un grano de semilla, ¿verdad? No sabe qué va a venir, no sabe cuánto tiempo va a esperar, pero a su momento sin duda germinará. Y en tercer lugar, el grano o la semilla necesita morir para poder dar a luz una nueva planta. El grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda, ¿verdad? Y muera para que pueda entonces nacer una nueva planta. Debe morir, es decir, debe renunciar a todo aquello a lo que siempre estaba acostumbrado antes. Una semilla para poder transformarse entonces en una hermosa planta después y seguir el mismo ciclo nuevamente. Así que esta semana estamos estudiando esta hermosa lección de sumisión, ¿verdad? De entrega de nuestra voluntad a nuestro Dios, morir como una semilla. Y eso precisamente nos viene hablando en cuanto a la sumisión para el servicio, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo allí precisamente en Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
no que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo presenta la necesidad de la unidad y de la humildad. Y en estos versículos, Pablo indica cómo se pueden cubrir esas necesidades, ¿verdad? Y esas necesidades se cubren precisamente colocando nuestra vida en las manos de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Ahora, en nuestra cultura nos insta a todos a exigir y hacer valer nuestros derechos. Y eso es legal, ¿verdad? Hay que hacer justicia, como se dice. Pero ocurre lo contrario con Jesús. La voluntad de Dios quizás requiera que renunciemos a nuestros derechos libremente para servir al Padre de manera que eso tenga un impacto eterno en el reino de Dios. Encontramos entonces que el Señor nos dice claramente, y aquí lo viene expresando, ¿verdad? En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestra vida debe girar, debe estar centrada en ese maravilloso Dios que se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria en el cielo y vino a esta tierra a semejanza de hombre, como un siervo, ¿verdad? Para servir. Y para eso vino el Señor Jesús, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Jesús vino como un ser humano extraordinario y glorioso, ¿verdad? Y dice la Escritura, vino como siervo de los seres humanos, según lo dice acá el versículo 7 de Filipenses 2. No que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podríamos decir que el Señor Jesús se vació a sí mismo voluntariamente. Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo obediente total a la voluntad de Dios. Vemos, Jesús se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, los atributos esenciales de un siervo obediente, de obediencia total a Dios. Nosotros somos siervos del Señor y como siervos debemos obedecer, debemos centrar nuestra existencia, nuestra vida precisamente en Dios, en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede socorrer y el único que nos puede ayudar en estos momentos de crisis y de necesidad. Por eso entonces encontramos, el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Hasta la muerte. Cristo murió por nosotros, vino a enseñarnos a ser obediente, ¿verdad? Como Dios hombre vivió una perfecta vida terrenal, venció al adversario, al enemigo de Dios y ganó la salvación, ¿verdad? Y la eternidad para cada uno de nosotros. Así que Cristo, aunque era igual a Dios, vino a esta tierra a semejanza de hombre, se humanó, se vació a sí mismo, dejó su poder y su gloria en las manos de su Padre y vino a esta tierra 100% ser humano, 100% como nosotros, para enseñarnos precisamente que sí es posible obedecer a Dios, que sí es posible ser fiel a Dios, que sí es posible en este mundo de sufrimiento, de dolor y de necesidad, sí es posible ser fiel a nuestro Dios. Cristo era Dios, pero se convirtió en hombre. El apóstol Pablo lo llama precisamente un misterio, el misterio de la encarnación del Señor Jesús. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y tenía que ser así precisamente para salvarnos y darnos la oportunidad de que hoy el camino a la salvación está libre. El acceso está libre. Cristo murió por nosotros. Él dejó su poder y toda su gloria en el cielo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo. Querido amigo, querido hermano, Dios nos bendiga y nos ayude para que realmente cada día nosotros podamos entender que tu salvación y mi salvación es lo más importante de nuestra existencia en esta tierra. Dios te bendiga.